muy chaparro frente a ti. No, entonces déjame recargo para no. Sí. Pero ahorita en el calor de la plática se va a hacer bien, pero yo sé. Queridos amigos, ya estamos por aquí en redes sociales con el maestro, con el doctor. ¿No quiere? A ver, permítanme, queridos. Ahí les voy. El periscopio, ¿no quiere? A ver, déjame. Algo hizo. Es aquí en medio. Pues luego le ponemos algo le pasó. Listo. Ahí estamos ya. Sí, pero en Twitter ya lo habíamos anunciado y ya se están haciendo adictos a sus programas explosivos. Pues qué bueno que la gente se entere y que nos sigan. Y que nos sigan, que eso lo mantengan. Que estén atentos. Y que le den un retweet a esto. Porque... Aunque lo regañen cada jueves. Bueno, me regañan, pero pues así son estos temas, ¿no? Y tenemos que ser tolerantes, de lo contrario. Me decía don Federico Arreola. Ya le cuento. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Buenos días, un jueves más con nuestro querido doctor Juan Ramón Jiménez de León, nuestro querido doctor Chacoca en Periscope, en Twitter. Aquí estamos nuevamente con un tema bastante grande, álgido, complicado, ríspido. Esta semana han habido temas bastante interesantes. Ayer hubo uno que ahorita le voy a hacer algunas preguntas del programa de ayer, porque usted como experto en todo esto, querido doctor, nos va a dar bastantes su visión y otras aristas que vamos a ver de situaciones que hay en nuestro país. Guerras y las guerras de cuarta generación, estas guerras híbridas. Cuéntenos, maestro, cuéntenos, doctor, ¿por qué como ciudadanos a veces nos tienen embobados en un mundial de fútbol y sí, pues y la situación real? Es lo que está pasando, o sea, como diría el maestro doctor Carlos Marx, ahora el fútbol sería el nuevo opio del pueblo y a nivel mundial. Pan y circo. Sí, pues eso, pan y circo. Desde la época romana viene todo esto, ¿no? Maquiavelo, luego más adelante, todos ellos han hablado de esta manipulación de las masas. Exacto. Y nuestro amigo Daniel Stully, pues ni se diga en ese librazo que yo recomiendo cada rato que se llama Tavistock, el lavado de cerebro de las masas globales. Sí. Bueno, es para leerlo, platicarlo, comentarlo, etcétera, pero es parte precisamente de las guerras de cuarta generación. Lo que estamos viendo apenas el día de ayer, las guerras raciales. Exacto. Son guerras informales, o sea, no sabemos si son guerras formales o informales, por eso se llaman guerras híbridas, porque no sabes si son ataques directos o son... El llamado fuego amigo. Sí, o son las intenciones de un loco que está en la Casa Blanca, que avienta twitters cada 5 o 10 minutos, y en todo el día yo creo que 20 o 30 son dirigidos a México. Entonces, ese es un verdaderamente... esquizofrénico que está en la Casa Blanca y el mundo está pasmado realmente. Solamente 2 o 3 gentes se han atrevido a confrontarlo. La primer canciller de Alemania, Angela Merkel, es la única que defendió a los mexicanos, porque yo no vi que ningún mexicano defendiera a los mexicanos, ni los mexicanos de allá. No, menos. No, están más agachados probablemente que nosotros acá. ¿Sí? Ese malinchismo que le llamamos malinchismo, ¿no? Sí, al despreciar todo. No, hay un racismo en reversa, pero entre los mismos mexicanos. Okay. Te lo puedo decir, en Chicago hay un grupo mexicano que odia a los mexicanos. Y es fuerte, es muy fuerte ese grupo. Y estos dicen, no, es que ya no queremos que lleguen más mexicanos porque de por sí nos están persiguiendo y no tenemos pocos trabajos. Entonces no queremos más gente y entonces se convierten en un racismo en reversa contra nosotros mismos. Entonces lo que acaba de suceder es verdaderamente inaudito para las épocas que vivimos, el encarcelamiento de niños. En bodegas, porque ni siquiera son lugares en jaulas. En bodegas para animales, y jaulas para eso. Para animales, o sea, esas jaulas se usan en las veterinarias o se usan en los circos. Entonces, realmente lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos indigna, pero más indigna la pasividad del pueblo de México.
la clase política que no tiene nada de política, no tiene nada de clase. El amigo de su yerno, Videgaray, ¿qué postura ha fijado al respecto? Bueno, ha protestado en cierta forma. Tibiamente. Se ha protestado como debe ser un canciller sin perder la verticalidad. O sea, México ha sido una potencia siempre diplomática. Pero en estos casos no hay que perder la humanidad más que la diplomacia. Porque este es un problema de humanidad. Exacto. Este no es un problema de diplomáticos, no es un problema de partidos políticos o de personalidades. No, este es un problema de humanidad. La UNICEF considera a los niños como un activo de la humanidad. Y esto que nos lo pongan en pantalla gigante y enjaulados y llorando, separados de sus padres, independientemente de su relación migratoria, este no es un problema migratorio, es un problema humanitario. O sea, y México está pasmado verdaderamente, metido más en el debate o la rebatinga de las candidatas anoche por la jefatura de gobierno que por lo que sucede en la frontera norte. Exacto. Y esto... Y que un debate de un nivel moderno. Entonces está en cierta forma para analizarlo. Uh-huh. Pero el punto fino es que al dejar estos niños en la frontera o abandonarlos en la frontera, ya Obama lo hizo, pero solamente un periódico, el Huffington Post, lo sacó y le dijo que estaba dejando a los niños a la mitad del puente en Matamoros. Bueno, el dejarlos en la frontera sin que el DIF, que es nuestro órgano para cuidar niños, los atienda, sin que la UNICEF entre, sin que las ONGs tan siempre listas para el escándalo no vayan y los alimenten. Pues ¿quién los alimenta? El narco. Entonces esta es otra guerra que se está generando desde la época de Calderón, otra guerra híbrida, la guerra contra el narco. Entonces todos esos muchachos que se quedan en la frontera pues son alimento para el narco, sean mexicanos, sean centroamericanos, pero el problema es humanitario, insisto, no es un problema de la cuestión migratoria. Y ahí sí estoy verdaderamente indignado porque vemos la clase política que tenemos que verdaderamente no está al nivel de los problemas de la nación. Esa clase política que solamente quiere llegar al poder para seguir saqueando y saqueando, pero no tiene cuidado con los infantes. Y esto, insisto, es una posición, el racismo nos lleva rápidamente al fascismo. Y esto es lo que estamos diciendo desde hace rato. Tanto en México como en Estados Unidos, como en muchas partes del mundo, ese racismo está ya reflejándose en posiciones fascistas. Porque ¿a quién se le ocurre, siendo presidente de los Estados Unidos, una nación que se precia de tener y que la reconocemos en muchos años, porque yo he vivido 10 años en Estados Unidos, no es atacar a Estados Unidos, es atacar a la gente que está en el poder. Hay que definir bien el enemigo. Porque los primeros que protestaron por este asunto indignante fue Laura Bush, la esposa de George W. Bush. Laura Bush fue la que inmediatamente protestó, organizó a las primeras damas de Estados Unidos que no querían sacar la cara. Michelle Obama, la señora Carter y Hillary Clinton. Y las obligó a que las cuatro sacaran un desplegado. Sí, porque las expuso, ¿no? Y sí, si te exponen pues, y no reaccionas, entonces... Pero de que tenga el valor Laura Bush, haber sido presidenta, que haber dicho, bueno, este tema no me atañe, pero realmente para mí fue una posición bastante loable. Y luego inmediatamente la cantidad de artistas de Hollywood, entre ellas la famosa Barbara Streisand, que tomó inmediatamente posición. La señora Rowling, que es la que hace los libros Harry Potter, pero ella es británica, inmediatamente puso una comunicación muy dura en el internet contra Donald Trump. La misma esposa de Donald Trump, Melania, estuvo no de acuerdo con eso. Y la misma hija Ivanka... Que es quien dicen que logra hacerlo, dice que la poderosa, ¿no? Sí, lo hace. Y lo ha hecho verdaderamente. Hay que reconocerle que Ivanka tiene esa diplomacia que no tiene el papá, ¿sí? Y entonces el día de ayer la fotografía de Ivanka en la Casa Blanca está casi llorando, está sombría.
Y entonces eso significa que el presidente está verdaderamente alocado. O sea, las guerras de cuarta generación, estamos diciendo, son este tipo de guerras raciales, son este tipo de guerras comerciales. El señor está destapado. El radicalizar también el pensamiento de la masa, ¿no? Porque es confrontarlos unos contra otros, el decirles por esto y por esto y por esto. Entonces, él trae su mentalidad de presionar para lograr algo, pero esa presión le está resultando verdaderamente pésima para los Estados Unidos, ya como nación. ¿Por qué? Porque se está peleando con sus socios comerciales, México, Canadá, Europa, y luego dice, pues alabo mucho al presidente de Corea del Norte. O sea, está reflejando que él quiere ser emperador, él quiere dominar, él quiere tener puros súbditos abajo y no quiere tener nada de crítica. Me parece mucho a la clase política mexicana que cualquier cosa que les dices inmediatamente les duele en el corazón que les estés diciendo esto, ¿no? Claro, o se cuelgan de triunfos ajenos también, porque ayer hablábamos y comentábamos al respecto, ahorita que toca el tema de Corea del Norte, donde él se siente como ganador, yo lo doblegué, ¿no? Cuando vemos que es lo contrario, desde nuestro punto de vista, el que resulta ganador es el coreano, porque de hecho ya tenía un acercamiento con Corea del Sur, y se acerca, y aquí hay otra cuestión de nosotros como mexicanos. Yo le preguntaba ayer al maestro que estuvo, al maestro Alfredo Rojas Durán, que salió el tema a colación, y le decía, ¿cómo queda México cuando Videgaray sacan al diplomático de Corea del Norte de México por darle gusto a Trump, y después Trump se apapacha con el coreano? O sea, ¿cómo? ¿Y cómo quedamos nosotros? Bueno, quedamos ridículos, como siempre. Sí, porque hay que reconocer, ¿no?, nuestra diplomacia. El doctor así, ridículos como siempre. ¿Y cómo vamos a solventar eso? Fíjate, tocaste situación? un tema que es importante. Dentro de estas guerras híbridas, son este tipo de guerras fast track. O sea, si no piensas rápido, no vas a pensar. Y desafortunadamente Andrés Manuel no piensa rápido. Voy a ver qué voy a decir, ¿sí? Y así no, se tiene que pensar súper rápido en este tipo de cosas. En Corea del Norte, como 15 días antes, el premier de Corea del Norte se reúne con el premier chino. O sea, el que le dio las instrucciones, el manejo de la crisis, todo fue China. Lo que nos mencionaba Daniel Stulin, que lo mencionaba hace un ratito, que va a venir en agosto, va a estar aquí en México, les damos la primicia. Lo que mencionaba, el gigante chino, que es el que viene, que es el que va a dominar la economía del mundo. A ver, cuéntenos, ¿por qué? Porque esto que nos dicen es muy importante. Quien da la instrucción a Corea del Norte es desde China. A ver, cuéntenos. Pues China. Hay una relación ya histórica entre Corea del Norte y China. Obviamente en la guerra de las Coreas en los años 50, China se batió duramente contra Estados Unidos. No fue Corea. Corea sí prestó gentes, pero China, con su población enorme, mandó miles de soldados y no pudieron los norteamericanos con ellos, a tal grado que Douglas MacArthur dijo, bueno, hay que tirar la bomba atómica para resolver esto y vamos a tener que tirárselas a China directamente. Entonces el presidente Eisenhower dijo, calmaditos, porque no se trata de bombazos atómicos. Y entonces ahí fue que Douglas MacArthur, que iba directo a la presidencia de la República de Estados Unidos, quedó fuera de la carrera, ¿sí?, por hablar de que había que tirar la bomba atómica. Entonces esas relaciones chinas... Porque a veces hay que ser agilesmente, pero a veces también ser inteligentemente. No, pues era el gran general ganador de la guerra del Pacífico. Porque si no también se pueden meter las patas. Sí, y ahí las metió Douglas MacArthur. Okay. Entonces el hecho fue que el presidente de Estados Unidos le dijo, calmaditos, no se trata de bombazos atómicos, aquí tenemos que negociar. Y negociaron, y salió adelante China, salió adelante Estados Unidos, salió adelante Corea del Norte. Pero lo que está sucediendo ahorita no tiene que ver mucho con ese asunto, sino es una cuestión de geopolítica. Corea del Sur se ha hecho una potencia increíble, a tal grado que tiene una conexión adversa, hagan de cuenta, México y Estados Unidos, históricamente, entre Corea del Sur o los coreanos con Japón.
Japón ha sido el explotador de los coreanos. Y por lo tanto los coreanos tienen un resentimiento contra el esquema japonés. Desde el tiempo de los tiempos ancestrales. Sí, desde los operadores que manejan el pero esas cosas están latentes, como en el caso de México, Estados Unidos, siguen latentes estos problemas de la guerra del 48 y todo lo que está sucediendo. Entonces, Corea del Sur ha crecido mucho en base a copiarle el modelo a Japón, el modelo económico, es importante eso. O sea, Japón creó unos conglomerados gigantescos, los que hemos hablado, los Saibatsus y los Keiretsus, y entonces los coreanos los crearon a su estilo, los chaeboles. Los chaeboles. coreanizaron. Sí, los adoptaron y adaptaron. Claro. A mí me gusta mucho el adaptamiento de esos, porque dijeron, mira, nosotros no le vamos a hacer como Japón, donde todo lo define el Estado. El Estado, el Ministerio de Industrias y Comercio, el MITI, es el que define las políticas de Japón. Y Japón, hagamos un paréntesis, Japón no es ya la isla. Japón es una economía flotante, porque lo que le pasa a Japón, hace días hubo un terremoto de nuevo en Osaka, y lo que le pasa a Japón casi no le afecta a la economía, porque la economía la tiene flotando. Todas sus empresas, gigantescas empresas comercializadoras, se llaman sogosochas. Las sogosochas están aquí en México, hay como 10 de ellas. Las sogosochas son los ojos y los oídos del Japón en el mundo. Japón tiene una inteligencia comercial que no la tiene ningún país del mundo. Entonces esas sogosochas hacen todo, son traducidas un poco al español, serían como empresas comercializadoras integrales. Es decir, no solamente te comercializan un producto, sino ellas hacen la carta de crédito, usan los contenedores, sus bancos, sus empresas, todo lo integran. Entonces tú llegas con ellos y dices, yo quiero comercializar esto, y te dicen, ok, déjame checarlo, lo checan, lo mandan a nivel de todas sus sogosochas mundiales, y luego te dicen, ok, vale esto tanto el producto, te damos el 5% de comisión y nosotros nos encargamos de todo. Entonces, pues ellos son fabulosos en el comercio internacional. Se dice que son los nuevos fenicios internacionales por todo el manejo que tienen de esto. Entonces Corea lo adapta y lo adopta y dice, no lo quiero igual, lo quiero el 25% del capital de mis empresas va para los trabajadores, no para el sindicato, para los trabajadores, en base a su productividad. El otro 25% lo tiene el Estado, el gobierno. El otro 25% lo tienen los banqueros locales, no internacionales, banqueros coreanos. Y el otro 25%, para que no digan que no estamos, que estamos adentro del libre mercado, lo dejamos en la bolsa. El que quiera comprarnos acciones. Y eso le ha funcionado enormemente a Corea del Sur. Mientras Corea del Norte se ha dedicado a militarizar la economía. Y entonces lo que vio el premier de Corea del Norte, dijo, bueno, es el momento de juntarnos, la militarización del norte con la economía del sur. Y Japón pues, se puso inmediatamente así, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es la jugada de fondo, Japón. O sea, Japón está verdaderamente entre la espada y la pared. En términos monetarios, luego ya hablaremos en el próximo programa de las guerras de divisas. En términos monetarios, el yen japonés es la cuarta moneda más poderosa del mundo. El yen japonés. Entonces el yen está viendo que Estados Unidos se está desestabilizando y ya está buscando la convergencia con China. ¿Cuál estamos hablando en primer lugar? En primer lugar, el dólar. El dólar. La libra esterlina. El euro y luego el yen japonés. ¿Y la moneda china? No, la moneda china está ahorita... Mira, en los mercados de divisas se llaman monedas que no tienen convertibilidad. Es decir, el dólar tú lo traes aquí, lo puedes cambiar en cualquier lugar. Claro. La libra esterlina igual. Pero si traes yuanes, no lo cambias en cualquier lugar. Todavía no hay convertibilidad. O sea, lo que tiene China es nada más su esfera de influencia, la zona que se conoce como el círculo dragón, del que hemos hablado, Singapur, Hong Kong,
Shanghai, Macao, Tokio, Sydney, probablemente Nueva Zelanda y luego Singapur. Ese es el círculo dragón. Es un círculo muy poderoso, ya está superando el de Estados Unidos, pero la moneda no es todavía aceptada en el resto del mundo. Entonces, hoy, hace rato venía leyendo yo el New York Times, y el New York Times ya está diciendo que el hombre que va a mover al mundo no va a ser el chino, ni el ruso, ni el americano, va a ser el árabe, el nuevo rey de Arabia Saudita. Porque el momento que Arabia Saudita, que es la productora número 1 de petróleo, y geoestratégicamente está en el centro del debate del Medio Oriente, es la que diga en un momento determinado, ¿saben qué? Yo ya no quiero dólares y quiero yuanes. ¿Y que termina con los petrobonos? Se acaba Estados Unidos en el momento que el nuevo rey de Arabia decida Saudita, que ya no quiere petrobonos. Y está muy joven, y es gente pensante, y entonces aguas con esa jugada en Arabia Saudita. México está verdaderamente dormido porque se nos acabaron con el petróleo, ya no sabemos qué hacer con el país, nos llega una clase política de lo más horrible que hay en toda la historia de México, y verdaderamente estamos trastornados de ver que no podemos ser parte de esos juegos globales, de esas guerras híbridas que se están moviendo a una altísima velocidad. Nos encerramos atrás del árbol y no solamente vemos esto, si no vemos lo de los niños, menos vamos a ver qué está sucediendo en Arabia Saudita. Global, claro. ¿Sí? Que dicen, bueno, Arabia Saudita, que no, Arabia Saudita sigue siendo una verdadera potencia. Es la productora número 1 de petróleo, con el petróleo más fino que hay en el mundo. O sea, Arabia. Pero aquí nos estaban vendiendo la idea de que el petróleo ya se iba a acabar y ya no iba a haber nada de eso. No, tenemos todo el Golfo de México lleno de petróleo. El subsuelo está lleno de petróleo. Así es. Que no nos hagan tontos. Por eso es que desaparecieron la Isla Bermeja, hicieron los famosos tratados de las olas de la Dona. Como se desaparece una isla, pues en México se puede desaparecer una isla, queridos. Entonces, aquí se desaparecen todo, es la mafia. Se desaparece el contenido del erario. De allá de los chamanes de Veracruz, allá de Catemaco, ¿no? Saludos a nuestros amigos veracruzanos que nos miran por allá. Que por cierto, te hago una pequeña anécdota. Ajá. Cuando una vez estaba yo trabajando con mi maestro que me llevó allá a la zona de la cuenca del Papaloapan. Ajá. Descubrimos precisamente que tiene que ver con esta guerra del acero y del aluminio. Ajá. Descubrimos el gran yacimiento de bauxita que está en la zona de Catemaco. La bauxita es la materia prima del aluminio. Ajá. ¿Sí? Entonces necesitas pasar de la bauxita a la alúmina y después de la alúmina al aluminio. México lo descubrimos, pero no hubo forma de darlo a conocer. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento estaban filmando una película que se llamaba El Doctor de la Selva con Sean Connery, para que vean que esos agentes 007 en la realidad son agentes. Sí, que claro. Son agentes. Dios mío, si sabemos cómo funciona. Y entonces nos mandó decir Sean Connery, si ustedes se meten en la zona de Catemaco, yo mismo como Sean Connery o 007 los voy a parar. Este es un asunto de inteligencia militar. Ustedes en México tienen este yacimiento, pero no tienen la tecnología. Los agentes de la CIA dispersos. En este caso, sí, claro. los británicos. Claro. Es británico, Claro. ¿no? Entonces, el hecho que Sean Connery nos mandó decir, párenle a ese asunto. Nosotros dijimos, bueno, está bien. Ahorita ya se va a enterar Fines Linares. Bueno, saludos a Sean Connery. Saludos a Sean Connery. Ay, maestro. ¿Y entonces qué se hizo con ese material o que está ahí en esta mesa? Hablamos con los soviéticos en ese momento. El señor Glova, que es uno de los grandes gentes cercanos muy ahora a Putin. Ajá. Y dijo, pues adelante, vámonos. Tuvimos la gran visión, ese grupo que estábamos en la cuenca del Papaloapan, luego en la Secretaría de Energía y Minas, de no avisarle a nadie. Empezamos con los soviéticos a movernos. Precisamente yo no conocía al ingeniero Cárdenas, y en una ocasión que me invitaron los soviéticos. ¿De qué año estamos hablando, querido? Perdón, para ubicarnos. En los 80 más o menos. Okay.
los rusos, antes los soviéticos y ahora los rusos, esta es una primicia, en Antonio de Mendoza 110, ahí en la colonia Lomas de Chapultepec, tienen un búnker hermoso, un gigantesco búnker armado tecnológicamente y todo, ¿no? Tienen alberca con aguas controladas, etcétera, etcétera. Entonces en esa ocasión venía el ballet Bolshoi y bueno, me dijeron, te invitamos a que estés con nosotros, porque estábamos manejando ese proyecto, entonces por eso fue la invitación, que estés con nosotros a recibir a las chicas del ballet Bolshoi y platicar con ellas y todo lo demás. Entonces estábamos ahí en Antonio Mendoza 110 y llega el ingeniero Cárdenas. Bueno, una cosa fabulosa, lo recibieron como héroe, bueno, una cosa, el ingeniero Cárdenas lo sigo respetando, es una gente verdaderamente importante para el país. Entonces el hecho es que ya había una conexión muy interesante entre la Unión Soviética, México y la bauxita. Entonces lo empezamos a desarrollar y iba todo muy bien, pero pues de nuevo entraron las elecciones. En la Unión Soviética vino la caída, vino aquel borracho que se llamaba Yeltsin, y bueno, casi estuvo a punto de fragmentarse la Unión Soviética, de no ser que los órganos de inteligencia, por eso insistimos mucho en esos temas, México tenía órganos de inteligencia en todos los sentidos. En el programa pasado dijimos, éramos una potencia en vacunas, la tercera potencia mundial. Por un periodo muy corto, pero claro, lo éramos. Claro. ¿Sí? Entonces abandonamos eso, nos falta inteligencia. Inteligencia en este caso de bioseguridad, decíamos. ¿Sí? Claro. Y en el caso de esto, los órganos de inteligencia soviéticos pues prepararon un personaje dentro de la KGB para ser el primer ministro después de Yeltsin, que fue Putin, y Putin ya venía preparado, es gente de los órganos de inteligencia. Por supuesto. ¿Sí? Por eso, y nosotros de dónde estamos sacando los presidentes de aquí de México, ¿no? Del Opus Dei, de los legionarios de Cristo, de la calle, pues, o sea, realmente no tenemos órganos de inteligencia para controlar este enorme, gigantesco y rico país que es México. Entonces perdemos todo eso por la facilidad que tiene muchas veces el internet de tuitear y todo esto, pero no hacemos análisis. O sea, es un tuiteo visceral. Pum, me gusta, no me gusta. Va al estilo Trump, exactamente. Es el trumpismo. O sea, el Twitter se vino a ser el comandante en jefe del Twitter, Trump, pero dejó de ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces, el punto de las guerras híbridas es ese. O sea, y veamos hacia dónde nos lleva esto. Hablamos de Corea del Norte. ¿Quién es en México el socio preferido de Corea del Norte? El Partido del Trabajo. Alberto Anaya ha ido varias veces a Corea del Norte, lo reciben profundamente, etc. ¿Por qué? Porque el tutor del Partido del Trabajo se llama Adolfo Uribe Berlinguer. Y Adolfo Uribe Berlinguer estudió en la Sorbona de París, y me estoy retrotrayendo así para que vean lo importante que es la historia. Don Raúl Salinas Lozano fue mi maestro en la Facultad de Economía, en ese entonces Escuela Nacional de Economía. Lo conocí bien. Entonces era un personaje agradable, chistoretes y todo. Pero él tuvo la visión de mandar a uno de sus hijos, a Carlos, a Harvard para entender el modelo americano. Y mandó a Raúl a Europa, a Francia, para entender el modelo francés. O sea, estamos hablando de los Salinas de Gortari. De los Salinas de Gortari. Porque luego no toda la gente entiende el contexto. Sí. Entonces, les tenemos que explicar para que entiendan bien todo el mitote que estamos aquí. Está muy bien. Está bien. Entonces, al preparar sus dos proyectos con Raúl Salinas Lozano, pues le triunfó Carlos. Y Carlos es el que entendió cómo se movía el modelo norteamericano, y entonces creó la gran plutocracia aquí en este país. Todos los grandes multimillonarios
están ligados con Salinas, por eso yo le llamo plutocracia salinista. O sea, todos ellos vienen del grupo Salinas. Por eso lo repetimos, que todas las nuevas fortunas y todos los ricos de ahorita vienen de ese sexenio. Pero es el padre que tuvo la visión. Exacto. Y luego mandó a Raúl. Pero si no hubiera sido por el hijo, ni siquiera nos estuviéramos acordando del padre, porque mucha gente no lo ubica, ni siquiera no lo ubica. Y bueno, todavía me retraigo más. Cuando él se va, don Raúl Salinas Lozano se va a estudiar a Harvard, encarga a sus 3 compadres a su esposa Margarita, ¿sí? Se las encarga, porque en esos tiempos no había ni teléfono para comunicarse a Harvard, ni nada. Ahorita pues, lo tuvieras con internet, con celular o lo que sea, pero en esas épocas no. Entonces lo encarga a sus 3 compadres, eran Carlos Saavedra Dávila, que fue el fundador o impulsor muy fuerte del Banco del Atlántico. Cuando en el Banco del Atlántico hubo una señora, Celia Reyes, que le ganó el pleito a Banco del Atlántico en lo que se llama el anatocismo en reversa, prácticamente quebró a Banco del Atlántico. Que después de ahí se hizo Vital. Después se hizo Vital. Y después de Vital se hizo HSBC. ¿Y dónde está? ¿Y qué es HSBC? A ver, cuéntenos. Es el banco del opio. Exacto. O sea, estamos regresando a China y vemos todas esas conexiones. Porque las siglas, cuéntenos las siglas de HSBC, ¿qué significa? Que es Hong Kong Shanghai Bank. ¿Sí? Pero, la gente no pero en los años de 1840, las guerras del opio, hubo 2 guerras del opio. Inglaterra se lanzó contra China y yo estuve en el colegio Malcolm X dando una conferencia hace algunos años allá en Chicago. Es un colegio muy abierto a las cuestiones políticas y todo. Malcolm X era el gran líder de la comunidad, fue el que desarrolló el que se le llame a la gente de color, se les llame afroamericanos. Él impulsó mucho eso. Pero Malcolm X decía, ¿cómo es posible que ataquen a China queriéndola hacer adicto y se enojen luego porque China está combatiendo la drogadicción? Y aquí es muy importante, Claudia Sheinbaum anoche está siendo atacada duramente porque es la que está promoviendo de que se legalice la marihuana en el DF. Yo estoy totalmente en contra. Macron la acaba de legalizar. Serán en los otros países, pero nuestro está bajo ataque del narco. Estamos en una guerra híbrida del narco. Entonces, lo que está haciendo el narco, lo que está presionando precisamente, es que se liberen las drogas para ellos hacerse luego empresarios de la droga. Pero también Fox tiene esa pugna que quiere que Fox también le falla un poco, decía el Vaticano que le fallaba una tuerca, ¿no? Pero fallándole tuerca o no tuerca, ha sido el único mexicano, eso lo digo públicamente y lo reconozco, ha sido el único mexicano que se ha parado en el canal preferido de Trump en Washington y en un inglés perfecto le dijo ahí, porque yo lo grabé, le dijo públicamente a Trump, eres un idiota, México no está no es súbdito tuyo, y lo insultó en la televisión norteamericana. En el programa estelar lo reciben muy bien los conductores, con un aprecio fabuloso, siendo el canal preferido de Trump. Reciben a Fox. Y todavía muy al estilo Fox, se retira después de insultar duramente, y te digo, en pantalla grande a Donald Trump. Y en su casa, que tuvo los pantalones para irle a decir ahorita a Trump directamente. Y yo ya quisiera otro líder de opinión político, Andrés Manuel, que fuera a decirle en inglés a Trump, decirle es usted un estúpido, verdaderamente un tonto, está usted alocado. Y eso lo dijo claramente Vicente Fox y sale del programa diciendo luego, bueno, ya saben que ahí les tengo un tequilita afuera porque ya saben que estas cosas se necesitan con un buen tequila mexicano para resolver, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustó de Vicente Fox. Lo demás, pues te digo, le falla un poco la visión, o mucho, de querer pretender que la marihuana se libere al estilo California. No somos California, para empezar no lo somos. Canadá lo acaba de hacer, pero no somos Canadá, ¿sí?
Pues, ¿qué somos nosotros? Francia lo acaban de hacer, ya estaban a sembrar. ¿Qué somos? Estamos un país que está siendo bajo ataque directo del narco. Y si nosotros liberamos esas drogas, se nos van a ir a las drogas más pesadas. Y que además, yo lo comentaba, querido mío, en los 2 sexenios precisamente panistas, es cuando México era paso y trasiego, pero ahí es donde empiezan a consumir más los jóvenes. Sí, Entonces empiezan, en estos últimos 3 sexenios es donde los jóvenes se han hecho más adictos, más a consumir, cuando antes solamente... Y es droga, ya le están entrando a la droga pesada. Ese es el problema. Sí, porque no solamente están quedando a la marihuana, ya le están yendo a la droga pesada. Entonces, esto es una política deliberada del narcotráfico. Y el gran narcotráfico, desde las épocas de 1840, lo maneja la City de Londres. O sea, entendámonos bien dónde está verdaderamente Narcotitlán. Narcotitlán es la City de Londres. Ahí se maneja. Hay un libro muy bueno que yo lo recomiendo, muy ilustrado, documentado, etcétera, que se llama, en inglés se llama La Droga S.A., o sea, traducido al español se llama La Droga S.A., del economista Lyndon LaRouche. No me gustan mucho sus ideas, pero ese libro está bien documentado sobre la guerra del opio. Que en algún momento comentábamos un poquito que los libros de Daniel se parecen un poquito a los de Sí, LaRouche, no le gustó a Daniel. Perdón, queridísimo Daniel, porque iba a parafrasearlo. Que Daniel nos ha dicho mucho en sus conferencias magistrales que el lubricante de la economía mundial es el narcotráfico. Claro, clarísimo. Y esto que usted nos está diciendo, pues, lo demuestra que el corredor Acapulco-Chicago. ¿Por qué se mueve la droga de Acapulco a Chicago? Porque se lavan las bolsas de mercaderías, de commodities, como se llama en inglés, se lavan los dineros del narcotráfico. Entonces, el opio es verdaderamente el gran, vamos a decir, lubricante de HSBC, que es el 4º banco a nivel internacional. Que recordemos que viene a suceder a Vital y Vital a Banco del Atlántico, por esa señora que los dejó en la calle por malos... Por eso decíamos, los 3 compadres de don Raúl Salinas, regresando al tema, era don Carlos Saavedra, que ya hicimos toda la historia de Banco del Atlántico, de Celia Reyes, que le ganó, y que dijo Celia Reyes en ese momento, yo la llevé a la Facultad de Contaduría y Administración, y dijo públicamente, lo sacó la prensa, dijo, si yo le gano este pleito a Vital, a Banco del Atlántico, voy a regalar la mitad de ese dinero para pagar las hipotecas del país. Porque acuérdense, bueno, para que les acuerde a nuestro auditorio, muchos no recordarán eso, qué pasó y cómo pasó, una cuenta de la señora, que los intereses y los sobreintereses, como a nosotros nos lo aplican ahora los bancos, pero era al contrario. Era la inversa, porque entonces, era una inversión. Sí, cuéntenos un poquito de eso, porque mucha gente no entiende qué fue lo que pasó. Era simplemente lo que se llamó se llama el anatocismo, el cobro de interés sobre interés, o interés compuesto, como se llama en las facultades de contaduría. Entonces el interés compuesto no se lo querían aplicar a Celia Reyes, que tenía una inversión en el Banco del Atlántico. Y esa inversión, en el momento que se vino la gran crisis de pagos de 1994, entonces esa inversión se fue a las nubes. Y los intereses se fueron pero eran acumulando. Contra el banco. Pero era contra el banco, exactamente. Y entonces el banco los estaba quebrando, en otras palabras. O sea, solamente esa inversión quebró al Banco del Atlántico. Y ese fue un parteaguas para cambiar toda la situación en los bancos. Sí, se lo entregan a Antonio del Valle, Vital, y Antonio del Valle ahora es Mexiquén, esta empresa que está quebrando prácticamente a pajaritos en Coatzacoalcos, que está metida en el escandalazo de Altos Hornos de México, que le vendió una planta que no servía a Mexiquén, y bueno, es un dineral. Hablando de Altos Hornos, una más, ¿se acuerda que ya nos había hablado de una más? Es una de las cosas horribles. Pero entonces ese es el tema central. De Atlántico se pasa a Vital, de Vital se pasa a HBC, y para darle premio a Antonio del Valle, pues le dan Mexiquén. Y que acuérdense que también fue uno muy sonado de lavado de dinero que estaba haciendo HSBC, y al final ¿en qué quedó eso? HSBC fue unas gigantescas filtraciones que hubo en Suiza, donde salió toda la clase salinista, salió embarrada como lavadora y evasora de impuestos. O sea, esto
ahí están todos los trabajos, se llama Swiss Leaks, o sea, las filtraciones de Suiza, pero de HSBC. Entonces es verdaderamente un escándalo, pero Hacienda, yo también salí de Hacienda, Hacienda no ve nada, no castiga nada, ¿sí? Entonces por eso también José Antonio Meade no tiene el empuje, porque Hacienda ve todo y eso se llama corrupción pasiva. Acaban de meter a la cárcel. Lo de las estafas maestras y todo esto, sí, es corrupción pasiva. Ver pasar la corrupción y no hacer nada es corrupción pasiva, ¿sí? Entonces acaban de meter a la cárcel a Lula, ¿sí? Otro del Partido del Trabajo en Brasil, simplemente por corrupción pasiva. Tú viste la corrupción, pero como presidente no hiciste nada para detenerla y por lo tanto vas a la cárcel. Y eso me gusta lo que está haciendo Brasil ahorita, porque ahí no hay que tolerar ni la corrupción activa ni la pasiva. La pasiva es, yo no tengo que ver nada, pero veo que están todo el mundo robando, pues sí, tienes que ser culpable de lo que está pasando. Entonces tenemos que actualizar las leyes en ese punto de vista, en la corrupción pasiva. Pero el punto al que estábamos regresando, don Raúl Salinas Lozano, es el otro compadre. Fueron 3 compadres. El otro compadre era el profesor Carlos Hahn González, papá de el dueño de Tijuana. Entonces, el de Caliente. Exacto. Entonces, el de sus 2 chicos, porque los 2 chicos salieron muy listos, los hijos del profesor Hahn. Uno... Que hay algo de mérito ahí, porque luego hay unos que son bien pillos y los hijos les salen puro parásito, ¿no? No, estos salieron peores que el papá, ¿no? Y eso ya es así como que... O sea, ahí el Tigre Blanco, ahí está la operación, no me crean mucho, pero métanse en la operación Tigre Blanco, es la operación de la DEA, en donde persigue toda la familia Hahn y les demuestra con pelos y señales todo el lavado de dinero que hay. Sí, pero en México nadie se entera, nadie sabe qué cosas es un tigre blanco. Nadie supo. Véanse el Tigre Blanco en la página de la DEA. Y ahí está, en el internet nomás le teclean Tigre Blanco y sale todo el escandalazo del lavado de dinero. Entonces, el otro compadre de don Raúl era el profesor Hahn. Y el tercer los encargados de cuidar a la esposa. De la esposa, ¿no? Y fíjate, pues cuidarla, ¿no? Al estilo mexicano, ¿no? Entonces el tercer compadre, el más seco, ¿sí? O sea, González Barrera, también compadre de don Raúl. Entonces ese es el origen del salinismo, los 3 compadres de don Raúl, o sea, Carlos Saavedra, Altos Hornos de México, Banco del Atlántico, Vital, HSBC, el profesor Hahn, todos los escándalos del profesor Hahn, lavado de dinero, etcétera, etcétera, el grupo Atlacomulco y en fin, todo lo que viene ahí. Interacciones, ahora, que es el banco de Hahn-Ron, se llama Interacciones. ¿Ahí había conexión con los del Mazo, con los Hahn? No, los del Mazo son variantes de Peña. No, pero me refiero a negocios con los de Atlacomulco y todo eso. No, don Alfredo del Mazo es otra cosa, también tiene que ver ahí, pero no es parte del grupo Hahn. El grupo Hahn es otra cosa. Entonces, el grupo Hahn, ahora, pues el director de Banorte se fusionó, Interacciones de Carlos Hahn-Ron, se fusiona con Banorte. Y ese es el gran lavado de dinero que hay en el país. O sea, todo el dinero que se prestaba al gobierno de México se canalizaba a través de Banorte. Entonces, los 3 pilares del salinismo son, insisto, Avedró, Hahn y el Maseco. Y de ahí salió Banorte. Y Banorte es la representación misma de Carlos Salinas y todos los menjurjes que ha habido, ¿no? A tal grado que... Y que seguirán mientras seguirán, no les han hecho nada a los bancos, no tenemos una ley, el artículo 28 constitucional que hemos insistido no tiene dientes, no tiene ley secundaria, no hay ningún presidente, no hay ningún congreso que tenga el valor de regular el artículo 28 constitucional. Entonces ahí estamos en una situación. Pero el otro, Raúl, bueno, pues Raúl viene de la Sorbona, de París. Y otra ideología. Otra visión. Se contrapuntea como la UNAM, ¿no? Sí, son visiones encontradas. Totalmente encontradas, son modelos diferentes. Pero ya conoce a Adolfo Oribe Berlinguer. Y Adolfo Oribe Berlinguer había sido alumno
del famoso profesor Charles Bettelheim. Charles Bettelheim había sido el único que había dado claramente la visión del capitalismo de Estado tanto en la Unión Soviética como en China. Y dijo, este es el modelo que están tomando las dos potencias, tanto la Unión Soviética como China. Entonces tiene un montón de libros, Charles Bettelheim, y él analizó mucho el modelo chino. Dijo, China va a ser la potencia mundial en muy poco tiempo debido a su modelo de capitalismo de Estado. Aunque él lo criticaba, pero él lo definió perfectamente bien. Entonces viene Adolfo Uribe Berlinguer, se lo trae Raúl Salinas a Partido del Trabajo, se convierte en tutor del Partido del Trabajo y se convierte en el tutor de Andrés Manuel López Obrador. Y ellos son la cuña muy famosa entre el Partido del Trabajo de Corea del Norte, Partido del Trabajo de Brasil y Partido del Trabajo en México. Son los tres partidos del trabajo que están muy bien ubicados, y en ese triángulo está Andrés Manuel, porque es el tutor de línea de masas, este movimiento ideológico que pretende ser maoísta, pero en el fondo atrás está el dinero de Raúl Salinas de Gortari. O sea, es el otro salinismo. Date cuenta que son dos salinismos, el salinismo de Harvard y el salinismo de la Sorbona, ¿sí? Lo que está ahorita de por medio. Entonces, lo que está atrás de Andrés Manuel es precisamente el salinismo de Raúl, no el de Carlos. Y lo que está atrás y entonces, ¿Carlos está atrás de quién? ¿De Anaya o de quién? Carlos está por la gran plutocracia. El que quede. El que quede, ya saben que lo tienen manipulado, lo tienen infiltrado y lo tienen manipulado. Pero Andrés Manuel está bajo el salinismo, pero de Raúl. Pero los dos hermanos pues, no dejan de ser hermanos, no están contrapunteados, tienen sus diferencias, las han tenido siempre, pero... Claro, por ahí andan los audios todavía circulando cuando se peleaban por los dineros, los lavados que se hacían, ¿no? Que se hicieron con Telmex, claro. Que salió todo en la prensa de Estados Unidos, aquella famosa ejecutiva Amy Elliott que decía, pues es que me están mandando dinero de México, me lo mandan y lo tengo que lavar. Porque es demasiado el dinero que me mandan los Salinas desde México. Y ¿te acuerdas cuando salió que Raúl Salinas tenía una falsa identidad y que, todo el escándalo. Su IFE, lo que hoy llamamos IFE, ahí andaba circulando. Todo el escándalo, claro. Pero llegamos allá a la conclusión de que el modelo línea de masas es prácticamente lo que ha estado siguiendo Andrés Manuel. Porque en el discurso de Andrés Manuel tú dices, yo he recorrido varias veces todos los municipios de México, y eso me recuerda a la gran marcha de Mao, cuando Mao recorrió desde el sur de China hasta el norte de China, casi 10,000 kilómetros, y en eso transformó toda la agricultura y la mentalidad del pueblo chino. Es lo que ha hecho Andrés Manuel, o sea, recorrer todos los municipios del país y levantar el tránsito hacia dónde vamos, no lo sé, pero el hecho es que... ¿Cree que viene con esa misma ideología? No creo que venga... Todos los elementos están llamando a que el grupo que va a entrar al poder, porque es el que está punteando la elección, ese grupo... Y con que los otros, los contrincantes, más bien le se están peleando el segundo lugar. Pues sí, y le ayuda, ¿no? Sí, pero quién sabe hasta qué punto. Exacto. Hasta qué punto la elección se define, como en el béisbol, hasta el último out. Y no sabemos qué pasa en el Inter. Y yo aquí le pregunto su visión, porque usted es experto en el tema y usted sabe, y de repente yo escucho, porque uno escucha Radio Pasillo, queridos amigos. Es muy interesante. Muy interesante, y uno a veces nada más se queda calladito y a veces porque la cúpula priista insiste que van a ganar y que eso ya está. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es ceguera? ¿Es visión de burbuja? ¿O qué pasa ahí? Mira, es que los analistas no analizan. Y decíamos, falta el voto de las botas. Y dijimos, el ejército cuando quiere juega narco, cuando quiere juega guerrilla, y los dos, narco y guerrilla, son guerras híbridas. ¿Sí? Y luego nos comentaba de los Zetas como fueron creados. Sí,
creados en Fort Benning, en Carolina del Norte, Fort Bragg, pero en Carolina del Norte. El hecho es que falta el analizar con profundidad el voto de las botas, el voto de los gobernadores. Morena no tiene ni un gobernador en su lado, y los gobernadores pues mueven su gente. Claro. El voto de los burócratas. Ahorita ya están ofreciendo tarjetas tipo Monex por todos lados, Pues, sí, pero con todos la, los partidos. pero ¿no? con la consigna, si gano, entonces le voy a depositar. Ahorita es un simple plástico que ni chip ni nada tiene, ¿no? Sí, no muchos sí están repartiendo dinero. No, sí, pero es esa parte. Pero eso es parte, pero insistimos, voto de las botas, voto de los gobernadores, voto de la burocracia. Voto de los millennials, no se sabe por dónde van los jóvenes. Voto de las paraestatales, porque también están obligadas. Pemex, Están obligadas. sí. A mí de Pemex ya van varios que me dicen, pero pues todos dicen, no digas mi nombre, ¿no? Sí, Obviamente. no. Entonces faltan muchos votos, el voto rural. Exacto, que se les está revelando el campesinado, ¿eh? Porque Sí. también hay otra situación, doctor, y aquí viene la pregunta que le voy a hacer, porque hace ratito se iba a hacer cuando me mencionó a Telmex, porque hay una situación que pasa por allá por sus colindancias de estado, en Sonora. Ayer me platicaba el maestro José Alfredo Rojas Díaz Durán sobre una situación entre el grupo Carso, que se quiere apoderar de 10 núcleos ejidales, y entra en una pugna bastante grande por un gasoducto que están formando. Yo hasta lo anoté por aquí: Agua Prieta, Naco, en Cananea, Santa Ana, Altar, Magdalena de Quino, Pitiquito y demás. Y traen una pugna bastante complicada por ahí con el grupo Carso, porque les quiere pagar a centavos el metro cuadrado de... Pues no, se quieren apoderar de los terrenos. Pero, ¿qué te dijera yo? Si los mexicanos no protestamos cuando Andrés Manuel le entregó el centro histórico a Carso, o sea, ¿en base a qué tú entregas la parte histórica de México a este señor? O sea, yo no estoy en contra del señor, estoy en contra de que no se aplique el 28 constitucional. ¿Sí? O sea, Juan Carlos Salinas merece todo mi respeto, pero lo que no merece mi respeto es la clase política que no entiende la Constitución. ¿Por qué te voy a entregar el centro histórico y 60 edificios a ti, Grupo Carso? Si tú entras en el reporte contable de Grupo Carso, ahí vas a encontrar como sus activos el centro histórico. Pues tú dices, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué entregas algo que no es tuyo? El Palacio Nacional y todo lo demás, estás entregando centro histórico de la nación. Entonces, en este caso, ¿en Sonora sería algo similar? En Sonora están entregando gasoductos y oleoductos y ahí tiene... ¿Quién sería? ¿Pavlovich o quién está detrás o cómo? Mira, yo a la gobernadora la tengo en buena estima. Ajá. Es una mujer que está moviéndose bastante bien. La única gobernadora que hay. Y además valiente, porque acaba de hacer un plan de inteligencia industrial y comercial con Arizona. Muy interesante eso, pero luego lo platicamos. Pero me cae bien la gobernadora porque ha mantenido el estado. Sonora también se estaba desestabilizando y la controló. Ajá. Porque pues, ahí estaba Mario Fabio Beltrones y Mario que Fabio... nunca nos ha mencionado. A ver, cuéntenos algo de Mario Fabio. Bueno, ahorita nos metemos en broncas por aquí. En Sonora lo tienen como un gángster. Porque acuérdese que antes de que empezaran las elecciones y demás, era uno de los que pretendía la silla también, ¿no? Pues siempre ha sido, él fue el consentido de Fernando Gutiérrez Barrios, pues, su yerno, nada menos. Y don Fernando ese sí era de las gentes de inteligencia verdadera en el país. Entonces, él trae esa escuela de don Fernando Gutiérrez Barrios, o sea, pero Mario Fabio pues, entró también a los flujos oscuros de capital y lo denunció al New York Times como un narcogobernador. Y todo lo que le sabemos, pues este asunto de la coneja de Gutiérrez en Chihuahua, que acuérdate lo que te dije, las raíces del México profundo, mayas, aztecas y apaches. Ajá. Y el norte siempre ha sido apache. O sea,
la gente de acá del centro le tiene miedo a los gobernadores del norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, siempre han sido bravos. Hasta el Bronco dio una declaración ayer que tiene toda la razón, dice... Pero que quiere que se sume Midi, Anaya, que... No, dijo el Bronco ayer con respecto a los niños. Ajá. Dijo, pues está bien que 15 días no pase ni un mexicano al otro lado, ni que pase ni un gringo a México. Pues no está mala idea, o sea, 15 días... Es fijar una postura. Sí, o sea, vamos a decir, vamos a defender a los niños, pero 15 días suspendemos toda la salida de mexicanos a Estados Unidos y la entrada de norteamericanos a México. 15 días, nomás para demostrarle que podemos. ¿Sí? Para que sientan. Pues para que sienta el poder. Y él no deja de ser un agente que fue muy malo como gobernador, pero tiene sus buenas ideas. Por ejemplo, todo el mundo habla de un plan de nación y él habla de un plan de regiones. Lo que necesitamos son regiones, no nación. La nación, eso desafortunadamente hasta copiamos el nombre de los mexicas, somos mexicanos. Pero no sería un poco comenzar una balcanización ya mental. No, se necesita tener una solidez de las 3 raíces que tienes como país. No se trata de balcanizar el país, se trata precisamente de que para que no te lo balcanicen. Porque muchos otros analistas pensaban o pugnan porque México va a venir una balcanización. No, yo creo al contrario, que la balcanización viene hacia Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es el que se va a balcanizar. Porque continuamente le están diciendo tanto Texas como California a Washington, nos vamos a separar. California se lo acaba de decir hace poco. Sí. A Trump dijo, nos vamos a separar, síguete atacando a las empresas que están en San Francisco, Silicon Valley, y nos vamos a separar. Y se van a venir el estado de Washington, el estado de Oregon, y nosotros se van a ir las Baja California, Sonora, Sinaloa y no sé qué tanto más. O sea, no es un chistorete de esto, es geopolítica. Sí, claro, exacto. ¿Sí? Y Texas, por el otro lado, le dijo hace poco, le dijo a Washington, oye, está muy alto el oro en Europa, yo quiero que me regreses el oro de Texas. ¿Cómo? Pues esta es la tesorería de la nación. No, es la tesorería de Washington. Claro. Yo quiero que ese oro se regrese a Texas. Y hay una discusión ahorita en las buenas publicaciones de leyes, tú que eres abogada, ¿sí? De las buenas que hay en Estados Unidos, sí. De que si Texas tiene el derecho de pedir el oro, que se lo regresen a Texas. Hay una discusión del más alto nivel legal en Estados Unidos de esa propuesta que está haciendo Texas. Texas dice, me regrésame el oro, y Washington dice, no, porque para eso somos Unión Federal. Sí, pero yo tengo soberanía, y en fin, hay una discusión muy buena en Estados Unidos sobre eso. Entonces, el que se va a balcanizar es Estados Unidos, y México es parte de esa balcanización interna de Estados Unidos. 50 millones de mexicanos, aunque digan que legalmente que solamente han contado 30 millones, les digo es que les faltó otros 20, porque yo recuerdo cuando estaba en Nueva York, que los espartanos de México, los oaxaqueños, si viven 8 o 10 en un departamento de una sola recámara y no hacen ruido, no hacen escándalo, precisamente para que los vecinos no se den cuenta. Entraban hasta por las ventanas del departamento para que no se dieran cuenta los vecinos, pero eran 10 oaxaqueños viviendo ahí tranquilamente. A las 6 de la mañana se iban a trabajar y regresaban a las 10 de la noche. Como si no existieran, son como invisibles, como fantasmas. ¿no? Como invisibles, ¿sí? Del país. Entonces decía uno, esos mexicanos así somos magos, no nos detectan tan fácil en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, de esos 30 que legalmente hay, son 50. Eso me lo dijo una empresa, para que veas, las que verdaderamente hacen inteligencia son las empresas de multinivel. Porque te vamos a vender y me tienes que dar tus datos y esto y lo otro. Entonces las empresas de multinivel allá en Estados Unidos pues tienen el control de sus poblaciones que les venden los artículos multinivel. Entonces una empresa de la multinivel grandes de Estados Unidos me dijo, no hombre, olvídate, no son 30, son 50 millones de mexicanos los que hay en Estados Unidos. Estamos hablando de un 10% de la población americana. Estaban de 500 millones. Y de un PIB
de la riqueza que generan ellos ya superior al PIB de México. Porque aparte estamos hablando de fuerza de trabajo, no nada más estabilidad. No, es fuerza de trabajo, creatividad, inteligencia, en fin, todo lo que Ajá. tú sumes, pero lo que genera la riqueza de los mexicanos allá en Estados Unidos es más grande ya que la riqueza que generan los mexicanos acá. Por eso esa película, no sé si recuerda, la de Un día sin mexicanos, Está tremendo. es como lo que está proponiendo. Ahorita Bronco propone 15 días sin que crucen, pero esa película de Un día sin mexicanos está de pensarse y de analizar, ¿no? Porque de repente que se desaparecieran 50 millones de mexicanos de Estados Unidos, es un caso hipotético, queridísimos días. ¿Qué pasaría? Yo lo ¿Qué una semana se vinieron 50 millones? lo vi en el estado colindante de Illinois. Yo estaba en ese momento allá en Chicago y lo vi. Hubo una propuesta de un supermercado en Minnesota que dijo un día sin mexicanos. Ajá. Y paró Minnesota, todo Minnesota paró y se paró toda la economía. Estamos hablando de un estado no tan lleno de mexicanos como en Minnesota. Exacto. Y pararon los mexicanos y se paró la economía. Exacto. ¿Saben por qué me reí, queridos? Me reí porque ya llevamos más de una hora y pareciera que fueron 10 minutos ahí que estamos, pero felices de la vida. Y hasta ahorita que volteó, ay caray, ya nos llevamos más de una hora. No, querido. Pero yo sé que los que están ahí están igual. Para el análisis, no, a ver, el análisis que hay que tener con Estados Unidos. A ver. O sea, el análisis es multidimensional. Hay 3 o 4 dimensiones que hay que visualizar. Ajá. Perfectamente bien. Sí. La dimensión fronteriza. O sea, los problemas que tenemos muchas veces con Estados Unidos son en frontera. Okay. Tanto frontera mexicana como frontera norteamericana. ¿Sí? Entonces, la dimensión fronteriza. La dimensión bilateral, México y Estados Unidos nada más. Okay. La dimensión trilateral con Canadá, entra Canadá. Y la dimensión multilateral cuando entra el Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablemos del imperio norteamericano, de la república imperial, como les gusta a ellos que les llamen, hay que visualizar en esos 4 cuando niveles. Cuando se llaman como república imperial, yo siento que se equiparan a los británicos, ¿no? Como que hay no, eso, a los romanos. ¿A los romanos? O sea, a la república romana. Ah, mire. Pero todavía se está diciendo ya por los buenos analistas norteamericanos o estadounidenses que Donald Trump es Calígula. Y ya Calígula empezó ya la destrucción del Imperio Romano. Porque si recuerdas Calígula y después Nerón. Pues yo lo que voy a decir, mientras no empiece con el arpa y adiós a Estados Unidos. Porque pues sí, pero el hecho es que estamos aquí pegados. Estás viendo el imperio Exacto. Que se está desgajando, ¿sí? Con Donald Trump. ¿Quién a lo mejor va a ser un peor el que va a seguir que Donald Trump? ¿Sí? Se quiere reelegir, ¿no? Y que nos decía usted que el del Starbucks también va para allá. Pero hasta Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, que Amazon se está como conectando ahorita como la empresa número 1 del mundo. Claro. Entonces Amazon ya está diciendo yo solamente Amazon compro la presidencia de Estados Unidos. Si se trata con dinero yo lo compro. Y más que estamos viendo la situación en los países, porque México estamos atrasados en eso, la tecnología tiene ellos ya están en el capitalismo tecnológico. Exactamente. Que nos lo va a comentar en el siguiente programa y hablando de las guerras financieras en el mundo. Y las cibernéticas. No, porque pues, el internet está lleno de guerras cibernéticas, pero hay que visualizarlo bien. Pero aquí está el punto. México tiene 3 enormes raíces. Ajá. Y Estados Unidos se está desgajando. Entonces, ¿cuál de las raíces nuestras es la que va a conquistar Estados Unidos? Yo siento que va a ser la Apache. La Apache. No sé por qué es del norte, maestro. No, porque son rebeldes. Exacto. Y tienen un sentimiento, resentimiento. El resentimiento social que hay hacia Estados Unidos. O sea, esas enormes comunidades que también las metieron en un campo de concentración que son las reservaciones indígenas. Y que hablábamos de gasoductos, acuérdese que en la pelea que traían incluso también activistas y artistas. El famoso gasoducto que viene desde Canadá y llega hasta Houston. Exacto. Que también le traen esa pelea por allá. Es una lucha brutal esa.
porque esa tiene que ver con el gas shale, tiene que ver con las comunidades indígenas y tiene que ver con la ecología, y Trump está golpeando las tres. Que es lo que le estaba comentando también, que de acá de Sonora, que a ver cómo es algo. Sí, o sea, ahí lo de Sonora, insisto, nosotros no tenemos gas. Gas no tiene México, entonces lo que necesitamos es importar gas, no tenemos gas. Shell tenemos poco, pero sí tenemos, pero no en cantidades tú para industrializarlo, no las tenemos. O sea, hay que ver lo que tenemos y lo que no tenemos. Entonces, lo que es nuevo para la tecnología es traer el gas natural. Okay. ¿Y dónde lo puedes traer? Pues de Houston es el lugar más cercano para traer gas natural, pero también California está trayendo mucho gas natural. Entonces, el hecho es que en México están disyuntivas y a veces son geopolíticas, geohistóricas, entre si apoyas a California o apoyas a Texas. Okay. Porque aún estando allá son nuestros, claro, son territorios. Alguien me decía una vez, son territorios ocupados, pero son nuestros, históricamente son nuestros. Y los apaches son, espérate, no son tuyos, son nuestros. Entonces por eso te digo, las tres raíces tienen que ser nuestras, para decir, sí son nuestros, pero tú, apache, eres parte de mis raíces históricas que tengo en el país. ¿Y quiénes son los que, dentro de Estados Unidos, cuáles son los grupos que van a mover a Estados Unidos ideológicamente? El grupo Chicago. Siempre los mártires de Chicago, todo lo que hay en Chicago, Al Capone y todo, mueve a Estados Unidos. Las bolsas de Chicago son más poderosas que la mafia italiana, la mafia italiana, la irlandesa, que no la hemos visualizado. La irlandesa es la que tiene el poder en Chicago, no es la italiana. La italiana es la de las calles, es la tepiteña, por decir de alguna forma, pero la del poder es la irlandesa. Irlanda es católica, Irlanda es antibritánica. ¿Sí? El ERI, nos acordamos del ERI, que también eso es otra cuestión. Pues veamos todo eso, veamos todo y es el contexto que México tiene que tener, esa gente joven que nos ve, esa gente joven tiene que tener esos contextos. Y analizar, y buscar. Sí, ¿por dónde nos vamos? ¿Por dónde nos vamos? ¿Nos vamos por la raíz apache, nos vamos por la maya, nos vamos por la azteca, o nos vamos por el gen moreno nada más? Porque luego al final de cuentas van a ser la lucha del gen moreno contra el gen blanco. ¿Sí? Y entonces en el gen moreno te traes a toda América del Sur. O sea, por eso México es imparable adentro de Estados Unidos. Sí, claro. Sí, porque dicen México. Pero el despertar de la raza de bronce que se venía manejando desde hace 20 años. No, un amigo me dice, es que estás tocando los temas medulares. Dentro de las guerras híbridas están las guerras cromosomáticas. El cromosoma. Que nos va a hablar, para que nos extendamos, nos va a hablar en otro programa de eso. Para cerrar, yo quiero hacerle una pregunta respecto al maestro de ayer estaba, y a ver qué me dice usted. Hay una iniciativa que el maestro Alfredo Rojas Díaz Durán está mandando al Congreso, a diputados, a Peña Nieto, y de hecho lo estaba por recibir un subsecretario de Gobernación, sobre una iniciativa para detener el tráfico de armas, poner chip en ciertas partes del arma y saber visualizar dónde andan las armas desde las fábricas, desde los que las distribuyen y demás. ¿Cómo la ve usted ahí? Mira, en el AK-47, el Kalashnikov famoso. Exacto, famosísimo ruso, que es el más utilizado, ¿no? Los cuernos de chivo. Se venden en Torreón en 10,000, 15,000 pesos. ¿Aquí en Texas? No, los traen, imagínate de dónde los traen. Desde la frontera de Pakistán con Afganistán. Estados Unidos está en guerra todavía. Etiqueté al maestro Alfredo porque le dije que le iba a preguntar sobre el tema. Entonces, a ver, dígale de qué se trata, porque si su iniciativa nos va a prosperar. Los AK-47 son fácilmente pirateables. Te las desarman estos expertos, te mandan las piezas sueltas. ¿Y de qué te sirve traer un chip? Es como si en los coches dices que traes un chip. Pues hay unas mafias tan especializadas ahorita que en 5 segundos te roban el automóvil, te desarman el GPS. Y me estaba diciendo una gente, dice, oye, nosotros mandamos un tráiler cargado de medicinas, te comentaba yo, de Ocoyoacán a Santa Fe, y en ese trayecto nos robaron el tráiler.
Un trailer con todo lleno, y GPS y toda. que por todo. cierto en el programa pasado Ajá. me preguntó una gente, dígalo públicamente cuál es la vacuna contra el cáncer. A ver, dime. El Herceptin. Herceptin. Sí, búsquenlo. Ahí está, primicia, queridos. Ahorita le vamos a checarlo cómo se escribe para Con compartir. H, Herceptin. 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 Entonces, esos temas me decía la persona de la farmacéutica, pues en 15 minutos nos robaron el tráiler y el tráiler se lo llevaron a Nigeria. Tú dices si vamos a controlar las armas que entran en el país. Yo creo que es difícil. Hay que controlar a los traficantes Porque de armas. yo le decía a Alfredo ayer, porque incluso la iniciativa le iban a llevar hasta el Vaticano, le dije, oye, pero ¿no se supone que el Vaticano también tiene activos en la fábrica de armas de Arboleta? Digo, fue pregunta nada más aquí de Pues humilde. sí. Entonces, alguien... Por lo que te digo, hay que controlar, pero los traficantes. Como me decía aquel maestro que te platiqué, nunca te metas entre las patas, métete entre las cabezas. Entonces, ¿quiénes son los grandes traficantes de armas en el país? Una que sale muy en El Señor de los Cielos, que por cierto está enfermo ahorita. Ajá. El famoso personaje del Señor de los Cielos en Netflix. Ajá. Se enfermó, ¿sí? Está grave. Ya ven, para andar haciendo esos papeles, ¿no? Exacto. Entonces, porque de hecho, sí se les... no lo metieron. Se mete el personaje. Una tontería, aparentemente lo que sueltan los medios, una Ajá. tontería, lo meten en una cueva, ¿cómo se dice? Respira excremento, excremento de murciélago, murciélagos. el guano. Y bueno, pues lo afectó enormemente. Bueno, pero el hecho es que el personaje del El hecho Señor es que de los Pigmenio Cielos, Ibarra nos ha sacado tantas historias ahí que dices, está interesante. no te doy la primicia, A ver, dígame. lo que se considera en gentes de inteligencia fiscal del país, porque yo estuve aporte en Hacienda. Sí. Inteligencia fiscal, el gran traficante de armas es Jaime Said Camil Garza, que tiene 3 residencias en Torreón, Que sale en la serie en de Miguel Toluca y en Acapulco. y que le quitaba los bollos a la hija, ¿no? Que no quería Sí. a Isabela. Sí, Pero Isabela, ya ve que el Isabela, doctor, ¿dónde está? exacto, y acuérdense que el doctor aquí nos da primicias de todo, querido, de Además, todo. él era el operador de lujo del más grande traficante de armas que ha habido, Adnan Khashoggi. Adnan Khashoggi era egipcio, ¿sí? Y Jaime Said tiene raíces egipcias. Entonces, ahí en Torreón estaba la conexión entre Adnan Khashoggi, que luego vino Adnan Khashoggi como parte del consejo de administración de Valero, la empresa Valero, que está en San Antonio, Texas. Eso es muy importante porque ahí concluyo. Ahí Valero está aquí en una esquina. En la contraesquina está el edificio Pirámide, que es donde está la gran inteligencia tejana. Ahí están los órganos de inteligencia tejana, que yo he estado ahí, me han invitado a hablar, te comentaba, 4 horas estuve con ellos. En la otra esquina está el centro comercial más famoso de San Antonio, que está con una bota que se llama North Star Mall, ¿sí? Entonces ya tienen las 3 esquinas, Valero, North Star Mall y Pirámide. Maestra, y antes de este chisme que se manejó cuando explota la fábrica de armas de los Bush, que era porque estaba en quiebra, ¿qué? Hablando de armas, perdón, ya para cerrar. Todos nos metemos, ¿verdad? Según los grandes blogs de Estados Unidos, porque no te vas a los chismosos, Claro, te vas a los bueno, blogs, claro. decían que hubo un ataque del grupo Chicago al grupo Texas, y por eso le acabaron con la base de los Bush, Que es fábrica de armas, claro. Fábrica de armas, ¿no? Y era armas. Porque digo, hablando de Armas armamentos y de químicas lo de también. exacto, que eso era lo más peligroso. Que tenía Y a bajo ver, la que- fachada de fertilizantes, pero no eran fertilizantes, eran armas químicas. Pero el grupo Chicago, que no quiere a Texas y tampoco quiere a California, les pegó duro A los Bush. a los Bush. Sí. Ya ven, ay, ya, con eso terminamos. Sí, no, no sé. Pero sí, con eso terminamos porque digo, en todo estamos. Entonces, más que nada se dejan cositas ahí para que ustedes se metan a la red, se metan a los blogs. El maestro, el doctor
Juan Ramón Jiménez de León. Nuestro querido doctor Checo K deja nombres, datos y demás. Nada más es cuestión de que, digo, a veces están en el Face, métanse a su página. Su página es www.yunca con Y Sí. y yunca.com. Pero no tengo gran cosa porque siempre te la tumban. Bueno, pero ahí deja muchas recomendaciones de blogs y palabras claves, Y nombres. que sepan dónde está ubicada. En Chicago. En Chicago. Así es. Queridos amigos, un programa más extraordinario. Nos deja muchísima tarea para el próximo jueves, porque recuerden que los jueves está con nosotros nuestro querido doctor Checo K. Nos esperamos dentro de un jueves con el doctor Checo K. El día de mañana un programa más aquí en SEA Informa. Para terminar la semana ligerito, mañana estará con nosotros un invitado hablándonos un poco de cultura. Entonces, gracias por su atención, gracias por sus comentarios, que contestamos todos sus comentarios por ahí. Gracias por compartir el programa, gracias por estar con nosotros. Querido doctor Jorge Ricardo García Villalobos Cadar, un programa más desde acá, desde la Condesa, dando lata al mundo, que luego levantamos ámpulas y esta mesa queda muy caliente. Al Consejo Nacional de la Abogacía, Ignacio L. Vallarta, gracias Miguel, gracias por echarnos la mano acá con las cámaras. Queridos amigos, soy Delia Linares, nos vemos el día de mañana, les agradecemos. Hasta pronto. ¡Qué tarea, deja! Eso se quedó así. La guerra híbrida se quedó nada de híbrida. Nada de híbrida, que mencionó. Estas son las guerras híbridas estas. Seguimos en vivo. Seguimos en vivo todo. Ya, listo. Allá en YouTube ya estamos. En las redes sociales ya por aquí están quitando las cámaras, queridos. Pues en un ratito más les contestamos todo.